Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Les doy una cordial bienvenida a nuestro estudio de hoy. Su título es Evangelismo y Testificación como estilo de vida. Pastor, ¿cuál es el propósito de esta lección? Bueno, hermanos, ¿qué tal? Primeramente, gracias por acompañarnos. Un cordial saludo a todos ustedes. El propósito es, como el título lo indica, recordar que el evangelismo y testificación no es adherirse a una serie de creencias que defendemos de vez en cuando y que a veces compartimos, sino más bien es un estilo de vida. Perfecto. Acompáñeme para pedir la presencia del Espíritu Santo durante este estudio. Oremos. Gracias nuevamente, oh Dios, te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Queda con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Chen Qing-Sin era miembro de un trío de terroristas en Taiwán que mataron a varias personas y eludieron a la policía por varios meses en 1997. En un tiroteo con la policía, sus asociados murieron y él tomó de rehenes a un diplomático y a su familia. Parecía desesperado y listo para cometer suicidio, pero la familia era cristiana y comenzó a hablarle del amor de Jesús. Por fin la policía pudo rescatar al diplomático y a su familia. Chen y algunos miembros de su familia fueron heridos y Chen fue llevado preso. La familia del diplomático lo visitó en la cárcel y le llevaron una Biblia. Un año más tarde, Chen se declaró cristiano. Este terrorista taiwanés se hizo cristiano gracias al amor de una familia cristiana que había secuestrado. Pastor, el versículo de memoria habla de una mujer llamada Dorcas. ¿Qué podemos aprender de Dorcas? Bueno, veamos qué dice el texto. Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ahora, dice el verso 37 que un día enfermó y murió. Entonces los hermanos trajeron a Pedro, que estaba por ahí cerca, y entonces Pedro, cuando llegó a Jope, dice el versículo 39, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Ustedes pueden ver, esta mujer era una discípula de Jesús, ella seguía el ejemplo de él. Aquí vemos que su vida estaba llena de buenas obras, tal como las personas testificaron. Ella ayudaba a todo mundo, tanto que cuando murió, pues la gente no aceptó su muerte. Especialmente las mujeres llevaron sus prendas que ella les había elaborado. Así que la gente llorando mostró estas evidencias al apóstol Pedro, y Pedro, usado por el Espíritu Santo, pues resucitó a esta mujer, devolviéndola a ese servicio que afanosamente ella había realizado. Ahora, hay muchas denominaciones que como una respuesta, como un testimonio de esta mujer, tienen un departamento que se llama Dorcas, que tiene como propósito ayudar a los pobres de la iglesia y los pobres de la comunidad. Ahora, el propósito de nuestra lección dice que testificación no es solo adherirse a una serie de creencias, sino es un estilo de vida, y esto es precisamente lo que debemos ver en el caso de Dorcas, un testimonio poderoso en favor de Cristo que nos marca en la vida práctica lo que todo cristiano debiéramos hacer. Entonces, aun cuando en la iglesia hay un departamento oficial y que puede dedicarse a esas labores, no nos exonera, no nos libera de hacerlo como un estilo de vida en nuestras casas con las personas con que nos relacionamos. Correcto. La primera parte se titula Sermones silenciosos. A un pastor de Boston le preguntaron ¿cómo puede lograr tanto progreso en su iglesia? Y él respondió, porque yo predico 2 veces a la iglesia cada semana, pero sus 400 miembros predican 400 sermones cada día. Dice en 2 de Corintios 3, versículos 2 y 3, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.
Pastor, ¿qué quiere decir Pablo con cartas leídas por todos los hombres? Bueno, cuando un estudiante solicita ingresar a alguna universidad, pues lo primero que sin duda le van a pedir, además de los documentos que ya conocemos, es sus cartas de recomendación, porque Claro. es importante para la institución saber cuánta capacidad tiene, si tiene realmente capacidad para desarrollar alguna carrera allí. Incluso cuando uno va a solicitar empleo, igualmente se requiere de cartas de recomendación para ver cuán confiable es esta persona y no vaya a resultar en un verdadero problema para la empresa. Y entonces Pablo aquí le está diciendo a los hermanos en Corinto que ellos son cartas de recomendación, que la vida de ellos va a hablar bien de la obra de Pablo o de la efectividad del evangelio mismo. Por eso es que les llama cartas abiertas. Ahora, me llama la atención una encuesta realizada en los Estados Unidos entre el año 2004 y 2007 por la compañía Barna sobre la percepción, sobre lo que la gente pensaba acerca de los cristianos. Y esto es gente que no es cristiana, ¿qué piensa acerca de los cristianos? Y ahora escuchen los resultados, que fueron en general negativos. El 85%, fíjense bien, el 85% de las personas que no asisten a la iglesia cree que los cristianos son hipócritas, no viven lo que predican. ¿Ven ustedes? Este resultado o este resultado es sorprendente y para preocuparse. Ahora, el 70% de los encuestados que no van a la iglesia, ¿qué pensaban acerca de los que sí van a la iglesia? Pues ellos dicen que los cristianos no se preocupan de los problemas de los demás, sino solo en que se hagan miembros de su iglesia. Ellos ven un interés nada más en ello. No están preocupados por la gente, están preocupados por llenar su templo. Ahora, en otra encuesta que también es sumamente preocupante, esta se publicó en iChurchNetwork.com y esta se hizo a los miembros de iglesia en este caso. En esta encuesta se menciona que el 89% de los miembros respondió que el propósito de la iglesia, escuchen esto, es cuidar de mis necesidades y las de mi familia. Imagínense ustedes. Ahora, solo el 11% dijo que el propósito de la iglesia es ganar al mundo para Cristo. Ahora, esto, estimados, desde luego puede tener varias causas, pero el punto que Pablo está presentando definitivamente, en dónde está basada la percepción que la gente tiene de los cristianos, pues está basada en lo que ven en nosotros como cristianos. Claro. Ahora, la segunda encuesta que se hace a los cristianos, pues está reflejando la realidad que estos hermanos están viendo. No hay un interés real por las personas, hay intereses más personales. Entonces aquí hay un verdadero problema y una pregunta importante. Entonces, ¿qué es lo que esta gente está leyendo en nosotros? Allí vemos la respuesta. Eso es lo que están leyendo. Somos cartas abiertas, cartas de recomendación, cartas de honra o deshonra para Dios. Ahora, el Señor Jesús dijo en San Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Noten que ello es una forma como el mundo va a conocer. Por eso el Señor Jesús aquí confirma lo que Pablo dice en otras palabras, el mundo conoce a través de lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿cómo van a saber si en realidad nos amamos unos a otros? Pues desde luego en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, en nuestro estilo de vida. Es así como podemos mostrar realmente si somos seguidores de Cristo. No debemos entonces subestimar nuestra influencia, hermanos. Lo que somos influye de una forma tan poderosa para bien o para mal en nuestra sociedad. Por eso una mujer china que recién había aprendido a leer hizo una oración que decía lo siguiente: Señor, vamos a trabajar entre muchas personas que no saben leer. Haz que nuestras vidas sean Biblias abiertas para que los que no pueden leer el libro puedan leerlo en nosotros. Así que recordemos, muchas veces el sermón que observan es mucho más fuerte que las palabras que pronunciamos. Eso es correcto, sí. Hablemos ahora de la compasión. Cuenta una alegoría que un hombre viajaba en barco y en medio del océano su barquito se hundió. De repente pasó un barco con unos pescadores que le ofrecieron llevarlo a salvo, pero el hombre contestó, no, gracias.
Creo que puedo salvarme solo. La playa queda solo a 2000 millas de aquí. Esto es solo una alegoría, pero pensemos, ¡qué locura de hombre! Jamás podría salvarse, pero la realidad es que hay muchas personas a nuestro alrededor ahogándose en el mar del pecado que creen poder salvarse. Eso no es verdad. Solo Jesús puede salvarnos y es nuestro deber compadecernos de ellos. Pastor, uno de los atributos más tiernos de Jesús fue su compasión por los demás. ¿Qué implica ser compasivo? ¿Cómo mostramos compasión a otros? Bueno, en thedictionary.com se define la palabra compasión como sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar, remediar o evitar su dolor o sufrimiento. O sentimiento de tristeza por el mal ajeno. Ahora, quiero que vean ustedes lo que este concepto nos dice. Entonces, compasión implica tratar de remediar el sufrimiento o dolor de alguien. Entre otros sinónimos está la palabra misericordia, además es una palabra sinónima de compasión, misericordia, y dice cualidad de Dios por la cual perdona las faltas y remedia las penas de las personas, o virtud que inclina a compadecerse, perdonar o solucionar las miserias ajenas. Así que cuando estudiamos la vida de Jesús, notamos que su vida era precisamente esa. Al compadecerse de las personas, Él solucionaba sus problemas. Así lo dice Mateo 9, 36 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, ¿por qué el Señor pide que los discípulos rueguen, oren por más obreros? Pues el pueblo estaba descorazonado, como lo podemos ver aquí, y estaba disperso. Y desde luego, ante esta escena, Jesús sintió compasión por ellos, porque Él sabía que necesitaban un pastor espiritual, y no solo debemos orar porque Dios envíe pastores, sino nosotros mismos convertirnos en pastores espirituales de las personas que están necesitando. Necesitamos convertirnos en obreros realmente. Así vamos a mostrar la compasión a los demás. Es así como se demuestra. No es solo un sentimiento, sino buscar una solución a ese problema. Así que, como Jesús no quiere que nadie se pierda, así también nosotros, sus colaboradores, debemos tener ese sentimiento y hacer lo posible para que entonces el Evangelio llegue a las personas. Así que cuando tengamos compasión por las personas que nos rodean y al descubrir que éstas se cuentan por miles, entonces nos daremos cuenta de la gran necesidad de orar al Señor para que envíe más obreros y a la vez nosotros mismos convertirnos en estos obreros que hagan la causa de la predicación. Entonces, al enfocarnos en el evangelismo y las misiones, es importante que miremos nuestro campo local. Muchas de estas personas locales ya están buscando a Dios, así que serán impactadas por la compasión que les mostremos. Tendremos ese efecto en la predicación. Correcto. Esta parte se titula Caminando en sus zapatos. Rebecca Livermore dice que cuando su familia vivía en la India, uno de los mejores cumplidos que recibió de su amiga hindú fue: Rebeca, tú estás totalmente indianizada. Rebeca había hecho todo lo posible por parecerse al pueblo hindú. Utilizaba ropa hindú, se quitaba los zapatos, se cubría la cabeza cuando era lo indicado, comía su comida con las manos y hablaba, leía y escribía el idioma hindú lo mejor que podía. Ahora su amiga le estaba diciendo que se había convertido en alguien tan hindú como ella. Pastor, ¿es esto a lo que se refirió Pablo cuando dijo que a todos me he hecho de todo? ¿No hay peligro de considerar a Pablo hasta cierto punto un poco hipócrita por ser tan cambiante? Bueno, podría parecer eso, pero cuando ya vemos los detalles nos damos cuenta que Pablo de ninguna manera cambiaba sus principios. Por eso un día cuando Pedro sí hizo eso realmente, mostrándose hipócrita, Pablo lo reprendió. Mire lo que dice el texto en 1 Corintios 9, 20 al 22. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley,
para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Es algo así como un trabalenguas, porque tiene varias frases entre paréntesis, pero lo que Pablo está diciendo es, me he hecho débil con los débiles, flaco con los flacos, en otras palabras, de acuerdo a las necesidades o las circunstancias. Pero, ¿por qué decía Pablo esto? Bueno, hay una frase clave aquí, y es, para que de todos modos salve a algunos. Ese es el punto clave. Ahora, Pablo no está cambiando por cambiar. De hecho, el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 730, nos dice, la versatilidad de Pablo lo capacitaba para adaptarse en diferentes circunstancias a toda clase de personas de cualquier condición, en aquellas cosas que no comprometían ningún principio. Pablo nunca renunciaba a sus principios. Todo tenía un solo propósito, la salvación de los que creyeran en su mensaje. Así que claramente vemos que Pablo entonces adaptó sus métodos con tal de ganar a otros para Cristo. Pero una cosa es adaptar el método y otra cosa es rebajar los principios. Pablo nunca rebajó los principios, adaptó el método de presentar. De hecho, el autor de la lección nos dice que muchas veces no somos efectivos porque damos a la gente lo que nosotros estamos pensando que ellos necesitan, pero que en lugar de hacer eso debemos realmente aprender qué es la realidad que está rodeando a ellos, qué es lo más importante y suplir esa necesidad. Ahora, Pablo entonces estaba dispuesto a caminar en los zapatos de la gente a fin de entenderlos y ver cuál era la mejor manera de alcanzarlos para Cristo. Así que caminar en los zapatos de otra persona significa tratar de entender la vida, sus problemas y desde luego buscar una solución para esta situación, verlo desde la perspectiva de la persona que está enfrentándolos. Ahora, Jesús alcanzó a la gente donde se encontraba. Ustedes deben recordar el caso de la mujer samaritana, quien llegó hasta a ese punto de pedirle un favor, aun cuando no se acostumbraba a convivir judíos con los samaritanos, pero vemos ahí Jesús adaptándose con la mujer samaritana. Ahora, una vez que hemos ministrado a las personas donde están, pues desde luego no nos olvidemos de testificar contando lo que Dios ha hecho por nosotros y contar lo que Dios puede hacer también por estas personas. Hay muchas personas bondadosas que hacen el bien al prójimo, pero no dan ese testimonio importante. Recuerden dejar que la gente vea una vida bondadosa y amable sin conocer que somos cristianos, pues esto no es un testimonio realmente, no es un testimonio efectivo. Correcto. Esta parte se llama un estilo de vida hospitalario. Había entrado la noche y estaba lloviendo fuertemente. Un viajero llegó a una casita en el campo y le tocó la puerta. No hubo respuesta. Tocó otra vez y desde la ventana del segundo piso se asomó un muchacho y preguntó qué deseaba. El viajero contestó, quiero saber si puedo pasar aquí la noche. El muchacho se le quedó mirando y después de pensar por un momento le dijo, sí, por mí puede pasar allí la noche. Y cerró la ventana. Pastor, qué interesante esto, ¿no? ¿Qué significa ser hospitalario? Nomás, sí, quédate ahí en el porche, ¿no? Sí, y ya me está muriendo de frío. Le dijo, ¿puedo quedarme aquí? Sí. Bueno. ¿Por qué es importante? Bueno, en wordreference.com define la palabra hospitalidad como persona, comunidad o institución que socorre y alberga a los extranjeros necesitados. Y en definición abc.com nos dice, ser hospitalario significa dar un buen recibimiento a aquel que sea huésped o que arribe al lugar. Bueno, parte del evangelismo y la testificación es ser hospitalarios, por lo tanto debemos mostrar nuestra hospitalidad. Ahora, la hospitalidad incluye las áreas de aceptación, bienvenida, apertura, interés, generosidad, bondad, amistad. Estas son las cualidades que tienen que ver con la forma en que Dios espera que nos tratemos mutuamente y que lo hagamos con las personas a las que queremos ganar para Cristo. En otras palabras, que si recibimos a alguien en casa debemos hacerlo con alegría, es decir, que hacer que la persona se sienta bienvenida. Pastor, a nosotros nos ha tocado ejercer este ministerio en distintas ocasiones. Abrir la puerta a algún pastor, a estudiantes que no tienen cómo pagar el dormitorio, a personas que van de paso. Y la verdad es que es una gran satisfacción sentir que uno ha podido ayudar a alguien.
Claro, y ese es entonces en esencia, ven ustedes, abrir las puertas, ser hospitalario, pero siempre presentar a Dios como el dador de todas esas buenas dádivas. Ahora, una de las razones que Dios nos da la oportunidad entonces para hacer algo por otros es precisamente esa satisfacción de la que usted está hablando. Y desde luego, de esa manera sentir el sentido o tener el sentido de la utilidad. Ahora, contestando a esta pregunta sobre la importancia de la hospitalidad, bueno, usted verá qué tan importante es, porque eso significa un medio para ganar a otros para Cristo. Así que esto ya nos dice la grandeza de su valor. Y mire lo que dice Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Aquí se refiere especialmente al caso de Lot, que sin saberlo recibió a estos dos ángeles que resultaron en una gran bendición, pues así pudo salir él con esa advertencia de la ciudad. Ahora, ¿por quién será más fácil testificar, o a quién será más fácil predicarle, a los extraños o a los conocidos? De repente puede ser más difícil a los conocidos porque no saben que somos cristianos o por cualquier cosa. Sin embargo, no debemos hacer acepción de personas. Hay muchas formas de testificar, tanto a extraños como a conocidos, y debemos hacerlo de esa forma. Ahora, un importante punto es que podemos enseñar y predicar todo lo que querramos, pero si la gente no se siente amada por nosotros, si la gente no se siente comprendida o aceptada, simplemente nuestro método de testificación no será efectivo. Y no importa, estimados, cuán elocuentes seamos en nuestra predicación, ni cuán razonables y verdaderas sean nuestras enseñanzas, si la gente no siente el amor, no siente la comprensión, nuestro método no será efectivo. Correcto. Esta es la última parte de la lección y nos dice que debemos aumentar nuestro círculo de amigos. Se cuenta que en el ejército un grupo de jóvenes convinieron en dar su testimonio por medio de una vida intachable, lo cual era sumamente difícil hacer en las circunstancias en que se encontraban. Establecieron una regla muy sencilla para la ayuda mutua de los miembros del grupo. Acordaron que en caso de que alguno de ellos viera a un compañero a punto de caer en alguna tentación o hablar una palabra incorrecta, silbaría el toque en guardia, de manera que fueran oídos. Cuando tenemos amigos que nos ayudan a testificar, es más fácil hacerlo. Pastor, ¿cuáles son los parámetros para nuestras amistades? ¿Qué dice Jesús en cuanto a tener amistades del mundo? Bueno, si leemos la oración del Señor en San Juan 17, una oración que hace por sus discípulos, nos daremos cuenta que Él no dice que no debemos tener amistades del mundo. De hecho, el autor de la lección dice, algunos sugieren que la iglesia se porta como una fortaleza de la cual algunas personas salen para ganar conversos a quienes se les dice que no se acerquen demasiado al mundo del que acaban de salir. Pero ya vimos en lecciones pasadas lo que se nos dice acerca de la forma de evangelizar. No esperar a que la gente venga a preguntarnos qué hacer para ser salvos, sino ir en obediencia al mandato del Señor Jesús, ir a buscar a estas personas. Así que tenemos que salir a buscarlos. Ahora, la recomendación del autor de la lección es que no nos aislemos, y esto está de acuerdo con lo que el Señor nos está diciendo, sino que busquemos a estas amistades a las cuales podamos testificar. Ahora, muchos piensan que tener amistades fuera de la iglesia, esto es una mala influencia, así que no debemos tenerlas. Sin embargo, estimados, nosotros podríamos ser una influencia para estas personas. Entonces, no podemos aislarlos del mundo. Podemos tener amistades con el propósito de ganarlos para Cristo y no que ellos nos ganen para el mundo. Ahora, el autor de la lección dice, el punto es que muchos adventistas no tienen relaciones significativas fuera de la iglesia. Aunque es importante evitar influencias no santificadas, el aislamiento no nos permite alcanzar a las personas con el mensaje del Evangelio. Así que lo que aprendemos de la oración de Jesús por sus discípulos es bastante claro. Mire, Juan 17, 11 al 19. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así que aquí vemos el lugar del cristiano en el mundo. Él está para influir sobre el mundo y no que el mundo lo gane.
Ahora, para todo el que se convierta a Jesús y quiera ser un seguidor de Él, Dios tiene un trabajo para esta persona. En otras palabras, estamos en el mundo con el propósito de testificar y traer a otros a los pies del Señor Jesucristo. La idea es que no nos aislemos entonces de la gente, como dice el autor. ¿Estamos demasiado insulados del mundo o aislados, en otras palabras? ¿O estamos demasiado cómodos en el mundo? Debemos aprender a estar en el mundo, pero no ser parte del mundo. Y en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 21, se nos dice: demasiadas veces la influencia del sermón que se predica desde el púlpito es contrarrestada por el sermón predicado por la vida de los que pretenden ser abogados de la verdad. Así que debemos hacer una diferencia en este mundo, estimados, que no nos confundan. Recordemos, el Evangelio y la testificación son un estilo de vida, no es una actividad que se hace en fin de semana, abarca todo lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos. Así que tenemos que preguntarnos, ¿tenemos actividades organizadas para el evangelismo y la testificación? Hay muchas formas de testificar, lo importante es hacerlo, pero una parte importante, es un estilo de vida. Correcto. Pastor, es realmente un desafío llevar un estilo de vida que pueda ser un ejemplo para otros. Pero Dios no espera que obremos solos. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Por favor, haga un resumen de esta lección. Muy bien, tengo cinco puntos de resumen. Número 1, recuerden que el sermón más efectivo es una vida transformada por el poder de Cristo. Número 2, la compasión no es un simple sentimiento. No es solo sentir pena por el dolor ajeno, implica tratar de remediar el sufrimiento o dolor de alguien. Así que no es solo sentir profunda tristeza y hasta derramar lágrimas, sino activarnos tratando de buscar un alivio a ese sufrimiento o dolor. Número 3, hacerse débil con los débiles o flaco con los flacos no significa cambiar nuestros principios, sino alcanzar a la gente donde está, caminar en sus zapatos, entender su vida y problemas. Número 4, no importa si predicas la verdad, esto es muy importante, no importa que prediquemos la verdad. Si la gente no siente que la amamos, que la aceptamos y que la entendemos, nuestro testimonio no será efectivo. Pero a la vez, estimados, podemos ser bondadosos, ser generosos con la gente, pero si no hablamos de lo que Dios hizo en nuestra vida, tampoco será efectivo nuestro testimonio, como el caso del rey Ezequías, que mostró maravillas, pero nunca dio testimonio de Dios. Y número 5, no podemos salir del mundo, pero nuestras amistades del mundo deben ser con el propósito de influir sobre ellas para ganarlos con el Evangelio y no que ellos influyan sobre nosotros. Correcto. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la siguiente lección. Que el Señor les bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir. Si desea una copia de esta lección, llame y solicite la serie completa. Evangelismo y testificación es el tema de este trimestre. Aquí se presenta la evangelización y testificación de una manera sencilla y nos hace sentir la urgencia de traer a otros a los pies de Jesús. La serie completa está disponible en DVD o CD. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla para obtener información de cómo adquirir esta serie de programas de televisión. Puede llamar ahora o cualquier día de la semana. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Su apoyo es de gran ayuda para llevar el Evangelio más allá de nuestras fronteras. Lecciones para Vivir es una producción del Ministerio La Verdad Presente Televisión.